El 1 de diciembre es el Día Mundial Día de la lucha contra el SIDA. Esta enfermedad que comenzó a tener relevancia a mediados de la década del 80 y que mantuvo siempre la alerta en las conductas de la gente durante varias décadas. Pero algo que está pasando, y no lo vamos a descubrir nosotros, pero sí está pasando en distintas partes del mundo, es que está bajando esa alerta que tenemos nosotros siempre encendidas con respecto a la prevención. Vamos a hablar en un ratito de algunos números, de algunas estadísticas, pero bueno, aprovechamos este día importante para hacer prevención desde aquí, desde el noticiero, lo cual también es parte de nuestra responsabilidad. Vamos a tomar contacto con el doctor Carlos Gaido, director del Banco de Sangre, que es nuestra permanente fuente de consulta para muchas cuestiones que tienen que ver con lo médico y fundamentalmente con el SIDA. Estamos con el móvil en vivo y en directo desde el Banco de Sangre para hablar precisamente de esto. Maggie Ferrari está allí. Maggie, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Joaquín, Vanessa, todos en el estudio. Efectivamente, nos encontramos en el Banco Solidario de Sangre de Comorteros, acompañado por el doctor Gaido. 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Un poco, bueno, ¿cuál es el panorama en Argentina de esta enfermedad y de qué se trata, ¿no? el SIDA. Buenos días. Buenos días. Sí, bueno, la infección por el VIH es justamente eso. Una persona sana se pone en contacto con otra que porta el virus y el virus ingresa a su organismo produciéndole una infección. Las características un poco de este virus es que no se contagia de cualquier manera. Tiene una vía muy particular que es el contacto con la sangre de otra persona enferma o el contacto sexual. Esas características hacen que, bueno, quien está en contacto con secreciones o sangre de una persona enferma permite el ingreso del virus al organismo. Tiene una primera infección breve donde uno puede tener algún síntoma típico de los virus, como son sensación de cansancio, dolores de cuerpo, dolor de cabeza, desgano. Y después viene un largo periodo, un extenso periodo sin síntomas. Y el extenso periodo, estamos hablando de años, de muchos años, 10 años, donde la persona no tiene síntomas y el virus en cierta manera parasita el organismo utilizando los mecanismos de las células del organismo para multiplicarse y crecer en cantidad. Después de tantos años empieza a manifestarse la deficiencia inmunitaria de la persona. Porque como otro rasgo característico del virus es que produce un daño muy característico en células que son nuestras propias defensas. Y lo que se empieza a manifestar cuando uno tiene ese síndrome, que quiere decir un conjunto de síntomas y signos, en los que se defiende mal frente a infecciones que habitualmente no nos generan ningún problema. Ahí ya se establece el conocido SIDA, donde, bueno, normalmente la persona pierde la vida por esas otras infecciones intercurrentes contra las que no está en condiciones de defenderse. Doctor, no es lo mismo el VIH que el SIDA, ¿no es cierto? No, el VIH hace referencia al virus. Uno puede tener el virus en el organismo, puede ser portador del virus y aún no haber desarrollado la enfermedad, que es el SIDA. Es muy importante entender esto porque uno no tiene que esperar tener síntomas para ver la detección, porque en este periodo, en el periodo de largos años que hemos hablado, hoy la medicina ha desarrollado agentes retrovirales, que son agentes que producen la detección del proceso de generación del virus, y eso lleva a que, en cierta manera, hoy el virus pueda ser controlado y hasta hay casos donde el VIH se negativiza. Esa era mi próxima pregunta. Cuando inició esta enfermedad, cuando apenas se conocía esta enfermedad, se hablaba como de una condena de muerte para quien la tenía, ¿no? Ahora, con los tratamientos, con los avances de la medicina, se habla de una enfermedad crónica, se podría decir. ¿Es así correcto? Digamos, la persona que tiene VIH puede llevar una vida normal, puede hasta tener, digamos, ser negativo y no contagiar más.
Sí, exactamente. O sea, una persona al que se le detecta que es portador del VIH hoy tiene una gran oportunidad. La oportunidad, por supuesto, es a través de un tratamiento. El tratamiento hay que hacerlo. Y es un tratamiento extenso en el tiempo y en el que hay que cumplirlo con detalles, pero por suerte hoy es una gran oportunidad de hacer una vida absolutamente normal, de ser una persona como cualquier otra, y en casos que no podemos decir que es el 100%, pero hay casos donde se ha llegado a negativizar. El hecho de todas maneras es que poder acceder al control total del virus y evitar llegar a la inmunodeficiencia es una vida normal. Igualmente no hay que descartar, obviamente, doctor, que hay efectos secundarios y hay medidas de precaución que se tienen que tener cuando uno es portador de VIH. Totalmente, porque acá no solo está involucrada la persona, que por supuesto evidentemente no desea llegar a una situación de pérdida total de las defensas que equivalen a la muerte, sino las personas que interactúan con él, y yo digo de toda manera, porque vuelvo a repetir el tema de los contactos de la sangre y los contactos sexuales. Eso un poco abre todo un panorama para el que está pensando en el virus, de que uno tiene que estar seguro de que no lo tiene por uno, y por todas las personas que entran en contacto con uno, y por otro lado, volver a reafirmar el tema de las conductas sexuales, de las precauciones y cuidados sexuales, porque bueno, está involucrado toda la gente que nos rodea. Si hablamos de prevención, hay dos consignas fundamentales, ¿no es cierto? El control médico ante cualquier riesgo y el uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. Totalmente. Eso hoy es... Y bueno, yo agregaría el tema que está tratando mucho la Organización Mundial de la Salud, que es las conductas. Dentro de las conductas está el control médico, por supuesto, ¿no? Y dentro de las conductas, la clave hoy es el uso del preservativo y los lubricantes no oleosos, que un poco es lo que se está pregonando para tener seguridad. El preservativo da una seguridad superior al 95%, por lo tanto es una herramienta utilísima.